Dilatación. A nivel microscópico, la expansión térmica de un sólido indica un incremento en la separación promedio entre los átomos del sólido. Dilatación es el aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura. Por otro lado, la contracción es la disminución de las dimensiones métricas por disminución de la temperatura. La fórmula que vamos a ocupar para identificar el fenómeno de la dilatación es la siguiente. Delta L, que identifica la diferencia de longitud. Alfa, que va a ser nuestro coeficiente de dilatación, que llega a ser una constante de acuerdo al mineral o elemento químico que forma el análisis que vamos a realizar. L0 es la longitud inicial, en el momento en que se está tomando la medida del material antes del calentamiento o el enfriamiento. Y delta T, que es la diferencia de temperatura. Siempre va a haber una temperatura inicial, una temperatura final. Tiene que haber una diferencia de temperatura para que exista la llamada dilatación. Si queremos averiguar directamente solamente delta T, que es la diferencia de temperatura, tenemos la temperatura final menos la temperatura inicial. Coeficiente de dilatación lineal. A esto me refería hace un momento. Mencioné, les dije que el alfa es una constante de acuerdo al mineral que se esté analizando. Aquí tenemos, por ejemplo, acero, aluminio, cobre, ímbar, latón, vidrio común, vidrio pyrex, que se utiliza bastante en laboratorio. Y aquí al lado tenemos las constantes que los representan a cada uno de ellos. Eso ya está definido, no se modifica. Dilatación. Aquí podemos ver un ejemplo de dilatación cuando existe enfriamiento y cuando existe calentamiento. Cuando está en etapa inicial de enfriamiento o temperatura ambiente, si ustedes quieren, podemos medir la longitud. Una longitud inicial y longitud cero. Si nosotros sometemos a calentamiento, observen, aquí tenemos la longitud cero, esta va a tender a expandirse. Obviamente esta imagen es un poco exagerada, ¿no? Pero va a haber un incremento de longitud. Esa delta L, que es la diferencia de longitud por el incremento de temperatura, haciendo que la longitud de esta materia sea mayor. Problema número 1. Aplicando estos conocimientos, veamos cómo resolver este problema. Una barra de cobre que mide 8 metros de longitud a una temperatura de 15 grados centígrados. Calcular la longitud que incrementa al ser sometido a calentamiento de 35 grados centígrados, considerando que su coeficiente de dilatación es de 17 por 10 a la menos 6 barra grados centígrados. Aquí tenemos, es recomendable agruparlo en forma de datos y lo que nos está pidiendo dice calcular la longitud que incrementa, nos está pidiendo el incremento, el aumento, o sea, la diferencia de longitud, delta L me está pidiendo. Quiere decir que vamos a aplicar de forma directa la fórmula principal. Y nos está dando el alfa, coeficiente alfa, que es en este caso el coeficiente de dilatación, que está representado así, que es un valor ya definido que no se modifica, que en este caso es 17 por 10 a la menos 6 barra grados centígrados. La longitud inicial, como dice, 8 metros a una temperatura de 15 grados centígrados. La temperatura final es 35 grados centígrados y la temperatura inicial del cual parte es 15 grados centígrados. Veamos cómo aplicamos esta fórmula. Aquí lo tenemos. El coeficiente de dilatación representado por el signo alfa, aquí lo tenemos 17 por 10 a la menos 6 barra grados centígrados. La longitud inicial mencionamos, aquí observen, dice 8 metros, estamos colocando los 8 metros.
y el delta T, que es la diferencia de temperatura. Temperatura final menos la inicial, 35 menos 15. La diferencia son 20. Y observen, aquí podemos simplificar directamente ya los grados centígrados, quedando la única unidad disponible, la unidad de metros, o sea, de longitud. Si hacemos los cálculos matemáticos básicos, la diferencia de longitud va a ser de 0,0272 metros. Esto por el calentamiento que se está realizando de 15 hasta llegar a los 35 grados centígrados. Problema número 2. Calcular el aumento de longitud de una barra de cobre que mide 500 centímetros de longitud cuando se somete a calentamiento de 12 grados centígrados a 32 grados centígrados. El coeficiente de dilatación de cobre es de 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Como mencionamos, esto no va a variar de acuerdo al mineral que se esté analizando. Organizamos los datos, aquí tenemos delta L, la diferencia de temperatura, que es lo que quiere que nosotros identifiquemos. ¿Cuánto va a aumentar de longitud? Dice. El coeficiente de dilatación, el alfa, ya lo tenemos aquí. La longitud inicial, 500 centímetros. Temperatura final, 32 grados centígrados. Temperatura inicial, 12 grados centígrados. Aplicando la fórmula, tenemos el siguiente cálculo. Coeficiente de dilatación, 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados. La longitud, 500 centímetros. La temperatura final, 32 menos 12 grados centígrados. La diferencia es 20. Multiplicamos todos los datos, simplificamos los grados centígrados y la longitud que acaba de aumentar es de 0,17 centímetros. Problema número 3. Una varilla de 3 metros de longitud se alarga 3 milímetros al elevar la temperatura a 100 grados centígrados. Calcular el coeficiente de dilatación. Organizamos los datos, tenemos la longitud inicial 3 metros. Tenemos la diferencia de longitud 3 milímetros. Tenemos la diferencia de temperatura 100 grados centígrados. Y me piden calcular el coeficiente de dilatación. A diferencia de lo anterior, en este caso no tenemos el coeficiente de dilatación y es este el que vamos a calcular. Y para ello tenemos que obviamente despejar el coeficiente de dilatación, el alfa. Nosotros sabemos que estas fórmulas que acompañan al lado derecho, la longitud inicial y la diferencia de temperatura, están multiplicando al coeficiente de dilatación denominado alfa. Y sabemos que matemáticamente todo lo que multiplica pasa al otro lado del igual a dividir. Para poder aplicar esto necesitamos sí o sí también tener las mismas unidades para poder hacer la simplificación correspondiente. Si la longitud del mineral que estamos analizando está expresada en metros, entonces la diferencia en longitud que dice 3 milímetros tengo que llevarlo a unidades de metro. Nosotros sabemos que un metro tiene 1000 milímetros. Si yo tengo 3 milímetros, ¿cuántos metros equivaldrá a esa longitud? Y ya tengo ahora mi longitud expresada en metros. 0,03 metros. Ya con este puedo aplicar la fórmula siguiente. Seguimos con el problema número 3. Ahora aplicamos. Aquí tenemos la diferencia en longitud, dijimos 0,03 metros. Estamos aplicando directamente a la diferencia en longitud que hemos calculado. Acá está. El alfa no lo hemos tocado todavía. Podemos directamente aplicar aquí la fórmula. La longitud inicial 3 metros. La diferencia de temperatura 100 grados centígrados. Y lo que mencionamos hace un momento. Lo que multiplica pasa al otro lado a simplificar. A dividir, perdón. Entonces aquí 3 por 100 son 300 metros grados centígrados. Está multiplicando a coeficiente de dilatación. Esto que multiplica pasa al otro lado del igual a dividir. La nueva fórmula será esta de acá, nueva ecuación. 0,03 metros dividido entre 300 metros grados centígrados.
Como metro con metro se puede simplificar, lo hacemos así, simplificando metros. Ahora la única unidad disponible es grado centígrado. El coeficiente de dilatación expresado de esa manera: 0,00001 grado centígrado. Aplicamos notación científica para no tener demasiados números muy pequeños, y esto sería expresada 1,0 por 10 a la menos 5, si contamos los ceros, vean, a la menos 5 grados centígrados. Este sería el coeficiente de dilatación de este mineral.